Como todos los años lo hacemos, tenemos las 7 palabras. Y este día vamos a dar 4 palabras, las primeras 4 palabras. Pero antes de seguir con el programa, yo quiero hablar un poquito, algo breve, algo corto, acerca de qué es lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Porque el domingo pasado vimos acerca del ceder, vimos acerca de la preparación, vimos acerca de lo que Jesucristo desde el comienzo empezó a hacer desde la entrada a Jerusalén hasta llegar a lo que es la última cena, la preparación para la Pascua. Estaba preparando su sacrificio y algo que lo vimos, algo que lo estudiamos y es algo que a nosotros nos tiene que deleitar. Saber todas esas cosas de Jesucristo. Y ahora, como estamos celebrando la Pascua, yo quiero hablar acerca de qué es lo que pasó con Jesucristo cuando Él estuvo en la cruz del Calvario y murió en la cruz del Calvario. Y el domingo, como es la fiesta de las primicias, celebramos la resurrección de Cristo. El domingo vamos a hablar acerca de qué es lo que hizo Jesucristo esos 3 días que estuvo muerto. Y en Colosenses, en el capítulo 2, versículos 13 y 15, dice el apóstol Pablo: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, o sea, le está diciendo, aparte de pecadores, ustedes estaban desechados hasta del mismo pueblo judío, o sea, ustedes no eran parte ni siquiera de la circuncisión, o sea, ustedes ni siquiera estaban dentro del pacto, ni siquiera del pacto de Abraham. Y le dice: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, así estábamos nosotros. Dice: os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces aquí una de las cosas que tenemos que tener en claro, que Jesucristo, Él no venció cuando resucitó, Él venció cuando murió. Hay muchas partes donde celebran que Jesucristo venció al resucitar. No, Jesucristo fue a hacer un trabajo abajo en la tierra, pero donde Él venció fue en la cruz del Calvario. Y eso es lo que estaba enseñando el apóstol Pablo. En la cruz, en la muerte, no en la resurrección, en la muerte, nosotros tenemos la victoria. Y yo quiero hablar de 7 puntos que Jesucristo hizo, y yo tengo una gráfica ahí, usted lo puede ver. Lo primero es que Él cargó con nuestros pecados. El apóstol Pedro habla acerca, dice: y quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Y esto lo cita del profeta Isaías, que dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, comprender, que nosotros ya no debemos cargar con nuestros pecados. Todos nuestros pecados tenemos que dejárselo a Él. Jesucristo ya cargó por nuestros pecados. Ahora, si nosotros estamos pecando, tenemos que arrepentirnos y pasárselo a Jesucristo. Y Él cargó por todos nuestros pecados. ¿Qué quiere decir eso? Que a nosotros, o como tenemos que vivir cristianamente, tenemos que vivir livianamente, en el sentido de que no haya un peso en la conciencia, no haya un peso de pecado, porque si no,
¿para qué murió Cristo? Si el apóstol Pedro estaba citando a Isaías, Él pagó por todos nuestros pecados. Él murió. O sea, ya está. ¿Qué más necesitas tú? ¿Necesitas que Jesucristo venga otra vez y se sacrifique otra vez? No. Entonces tenemos que aprender esta parte muy importante, aprender a descansar en Jesucristo. Punto número 2. Perdonó nuestras deudas espirituales. Colosenses capítulo 2, 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Todas nuestras deudas, todo lo que nos acusaba, esa acta, esos decretos que había en contra, o sea, está hablando de una acusación, había un papel, por decirlo así, espiritualmente hablando, que estaba en contra de nosotros. Todas nuestras culpas, todo lo que pensamos, todas las cosas que hicimos mal, estaba en contra. Eso estaba el acusador que estaba yendo al Padre y decía, miren, esto es lo que sucede, esto es lo que pasa. Porque recordemos que Satanás tenía entrada al cielo hasta que Jesucristo entró al santuario celestial. De ahí él fue expulsado, y eso lo vemos en Apocalipsis. Él fue expulsado y él ya no tiene más entrada al cielo. Esa acta que nos acusaba, dice la palabra del Señor, esa acta la quitó en medio y la clavó, ¿dónde? En la cruz. Mira, aquí está la cruz. Ya no tenemos esa culpabilidad. Número 3, venció a Satanás y a las huestes espirituales. Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y una de las cosas que es importante, porque dice, y despojando a los principados. Un principado, una potestad, tiene autoridad. Ellos tienen autoridad, y todavía tienen autoridad sobre este mundo, porque Satanás es el príncipe de este mundo. Pero dice que en la cruz del Calvario, para nosotros, dice que lo despojó de toda autoridad, de toda potestad que tenían con nosotros, en nosotros. Dice que el Señor le quitó, los despojó a todo principado y a toda potestad y los exhibió públicamente en la cruz del Calvario, triunfando sobre ellos. Hebreos capítulo 2, 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. O sea, no por medio de la resurrección, y eso tenemos que tenerlo claro. Dice que por medio de la muerte destruyó al imperio de la muerte. O sea, se pueden imaginar todo lo que sucedió en el momento que Jesucristo murió. Cosas maravillosas, cosas grandes. Y esto a nosotros nos tiene que servir para aprender a caminar como un cristiano que anda en victoria. Porque ya el enemigo no tiene nada contra nosotros. El apóstol Pablo dice, y el acusador ya no los va a acusar más, porque ahora hay un abogado. Y el abogado es Jesucristo. Y no es que Jesucristo está con una corbata y abogando por nosotros y Satanás está ahí. No, significa que la sangre de Cristo ya pagó por todos nuestros pecados. El enemigo no tiene de qué acusarnos. ¿Por qué nos va a acusar? ¿De qué? Imagínense que si Satanás en este momento fuera al cielo, ¿para qué va? Si la sangre de Cristo cubre todo. Los venció la muerte, venció a Satanás, venció todo. Y esa es la mentalidad que nosotros tenemos que tener. Lo otro, 4, es la reconciliación con Dios. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Colosas, dice, y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas. O sea, todo lo que perdió Adán, todos los privilegios que tenía Adán, que los perdió por culpa del pecado, por culpa de la serpiente, todo eso que perdió, entonces Jesucristo, por medio de su muerte, dice, y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra
como la que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. El apóstol Pablo a los Corintios le dice, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Eso estaba haciendo Jesucristo en la cruz del Calvario. Dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Estamos reconciliados con el Padre. Wow. 5. Nos justificó y cumplió la justicia de Dios. A los romanos se le dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. El Señor nos justifica por medio de la sangre. 6. Abrió el acceso directo al Padre. En Hebreos dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el tabernáculo? ¿Quién podía entrar al lugar santísimo? Solamente el sumo sacerdote. ¿Y cómo podía entrar? Siempre y cuando la sangre de ese cordero el Señor la haya recibido. Entonces, cuando el escritor de los Hebreos está diciendo eso, es como que tú tienes que imaginarte ese tabernáculo o ese templo que dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, o sea, donde moraba Dios, donde estaba el arca, donde Dios hablaba, en ese lugar, dice, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. 7. Quitó la maldición de la ley. Cristo en Gálatas dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. En Romano dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces, Jesucristo quitó la maldición de la ley. La ley te incriminaba. La ley te decía, tú eres pecador, tú mereces castigo. Eso es lo que la ley decía. Ahora, la ley te dice, si tú pecas, castigo. Pero Jesucristo vino a quitar esa maldición. Ahora, la ley te dice, pecaste, eres pecador. Pero Jesucristo viene y te limpia de todo pecado. Entonces, esa maldición ya no te llega. Y esas cosas es la que Jesucristo vino a hacer en la cruz del Calvario. No es algo poco. Es un trabajo, es una libertad, es una experiencia que si tú la empiezas a vivir, tú empiezas a decir, Cristo murió por mí. ¿Y qué es lo que hizo Jesucristo? Toda esa lista. Hartas cosas. ¿Para qué? Para que nosotros andemos como Él quiere que nosotros andamos. Porque ahora tenemos libertad en Cristo Jesús. Y esto es lo que pasó cuando Cristo murió en el Calvario. Y ahora vamos a entrar a lo que son las 7 palabras. Y vamos a dar 4 palabras. Uno de nuestros hermanos van a explicar qué significa esa palabra. Después de la 4ª palabra, vamos a entrar y celebrar la Santa Cena o la Pascua. Vamos a celebrar la Pascua del Señor. Vamos a celebrar lo que celebró Jesucristo con los discípulos. Amén. Bueno,
Bueno, como dice la palabra en Lucas 23:34 y como lo veíamos en el video, dijo Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Cuando dice Jesús, Padre, perdónalos, con estas palabras Cristo da evidencia de que Él es ese cordero suave y gentil que debería de ser llevado a la cruz, que debería ser sacrificado. Como así como el profeta Isaías lo profetizó mucho tiempo antes. El profeta Isaías en Isaías 53:7 dice así: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Porque no solo se abstiene allí Jesucristo estando en la cruz de venganza, Él no habla de venganza, sino que suplica a Dios, suplica al Padre. Allí Jesucristo nos deja ver que Él en sus últimos momentos de vida sigue en esa relación con el Padre. Allí nos deja ver que es el Hijo de Dios, aún estando en sus últimos momentos de vida, porque Él pide por la salvación de aquellos que estaban allí burlándose de ellos, los soldados romanos, los fariseos que también decían: si tú eres el Cristo, bájate de allí. El maleante que estaba, el que no lo quería reconocer que era el Mesías, se burlaba de él también. Y la gente, que muchos de los que estaban allí, de la gente que estaba allí, seguramente Jesús hizo milagros en su vida, pero en ese momento que decidieron crucificarlo, decidieron que él debería morir. Cuando Pilato les dice que a quién quieren, si a Barrabás o a Jesucristo que suelte, deciden el pueblo, los fariseos, que suelte a un asesino, a Barrabás. Y también aquí podemos ver que Jesús pone en práctica las palabras que le había enseñado a sus discípulos. Mateo 5:44 dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen. O sea, todo lo que Jesucristo enseñó a sus discípulos es un fiel reflejo de todo lo que Él iba a hacer. Aún estando ya con pocas fuerzas, con pocas energías, con muy poca sangre, todo lo que Jesucristo enseña a sus discípulos es algo que iba Él a poner en práctica. Y hasta este tiempo Jesucristo sigue estando vivo. ¿Por qué Jesucristo está vivo? Porque todos aquellos que creen en Él lo hacen un Cristo real. ¿Por qué? Porque muchas personas alrededor del mundo están dispuestas a dar su vida también por Jesucristo. Por eso Jesucristo es verdadero. Otra cosa que también nos dice: y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliera la escritura en Salmos 22:18, que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. O sea, en Salmos se escribe mucho tiempo antes, cuando David era rey. Entonces nos damos cuenta que David tuvo también palabras proféticas hablando acerca del Mesías. Y hay varios salmos que, si nosotros leemos, creo que si no mal recuerdo, el Salmo 22 habla precisamente de Jesucristo, de muchas cosas de las que Él iba a padecer también. Entonces su palabra es fiel y verdadera, y Jesucristo pagó un gran precio por todos mis pecados, por todos los que estamos aquí y por todos los que nos están viendo. Esa es la primera palabra. Señor los bendiga. Señor les bendiga, mis hermanos. A mí me tocó la segunda palabra.
que es: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Iba a leer un poquito la Biblia, pero ya vimos aquí lo que sucedió en Lucas 23 del 39 al 43, donde están esos dos malhechores, uno a su izquierda y otro a su derecha, uno recriminando y diciéndole: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate, sálvanos y sálvate a ti mismo. Y hoy vemos hoy en día la gente así, molesta con Dios. Pero aún sabiendo que uno está en pecado, aún sabiendo que uno está cometiendo el error, aún así nos molestamos con Dios. Y él seguía molesto y diciendo: si eres Hijo de Dios, sálvanos y sálvate a ti mismo. Pero a su derecha estaba la otra persona que reconoció que era pecador y que realmente lo que le estaba sucediendo era porque realmente se lo merecía. Porque realmente él sabía que había hecho cosas malas y que realmente estaba pecando y estaba haciendo las cosas mal. Pero Dios voltea y lo mira y le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso, tus pecados son perdonados. Jesús vio su corazón de ambas personas y Jesús vio lo que realmente los dos sentían. Uno traía coraje y rencor y no se arrepintió, y la otra persona se arrepintió porque sabía lo que estaba haciendo y se lo merecía. Pero aún en su corazón el Señor vio su fe que él tenía. ¿Y qué nos dice la Biblia? Que por gracia somos salvos, y es un regalo de Dios, no es de nosotros. Y el regalo que Dios nos dio es venir a morir en la cruz, como hablaba nuestro pastor al principio. Él llevó nuestras cargas, Él llevó nuestros pecados, Él llevó nuestras faltas. Y solamente lo que tenemos que hacer es creer en Dios. Solamente lo que tenemos que hacer es creer en Jesús. Solamente lo que tenemos que hacer es tener fe. La segunda palabra que Jesús dijo en la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso, es una respuesta a la súplica de un ladrón arrepentido. Esta palabra significa que Jesús le aseguró la salvación, aunque el ladrón, porque miró la fe del ladrón, sin importar sus pecados anteriores. Así nos mira el Señor. Venimos al Señor y por fe nosotros somos salvos. Y el Señor, como decía nuestro pastor, Él no mira nuestros pecados que tenemos atrás. Si venimos con arrepentimiento, si venimos con esa fe, si venimos con ese arrepentimiento que el Señor quiere de nosotros, el Señor nos va a perdonar. La palabra nos da una gran enseñanza, una gran promesa de salvación para quien tiene fe en Jesús. Y porque solamente podemos creer en Él, podemos ser salvos. Jesús le dijo estas palabras al ladrón, pero también nos las dice hoy en día a cada uno de nosotros, a cada uno de los que estamos aquí y a cada uno de los que nos ve. Jesús vino a este mundo para perdonar nuestros pecados, para salvarnos, para arrepentirnos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente tener fe, simplemente creer, simplemente arrepentirnos de lo que estamos haciendo. No ser como el otro ladrón egoísta, no arrepentirnos, no creer de lo que estamos haciendo, porque mucha gente dice: oh, yo no soy mala, yo no le he hecho mal a nadie, pero realmente sí. Fuimos concebidos en pecado y aún estamos en pecado. Por eso tenemos que venir a Jesús al arrepentimiento, así como vino ese ladrón. Se arrepintió y Jesús lo vio directamente su corazón y lo que él sentía, y él se arrepintió. Y esa es la palabra que me tocó a mí, la segunda palabra. El Señor nos bendiga a cada uno de ustedes. Bendiga, mis hermanos. A mí me toca la tercera palabra, que es una palabra de cuidado en medio del dolor. Dice: cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba. Perdón, hermanos, estoy leyendo mal. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, estaba presente y dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa.
Vemos aquí al Señor Jesús en la cruz, mis hermanos, sufriendo el castigo por cada uno de nuestros pecados, por el pecado de ustedes, míos, de toda la humanidad. Él vino a sufrir, a pagar ese pecado aquí en la cruz, y todo por amor a cada uno de nosotros. Como dice en su palabra en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vemos aquí al Señor Jesús sufriendo todos esos dolores. Estaba crucificado, torturado, su cuerpo cubierto por las heridas, la corona de espinas, porque esa corona de espinas se la enterraron en su cabeza. Y dice que se traspasaba el cuero cabelludo del Señor, y Él sufriendo todos esos dolores. ¿Por qué? Por causa de nosotros, por amor a nosotros, porque Él nos ama tanto, y por eso Él estaba en esa cruz pagando todos esos pecados. Llevaba en sus hombros todo el pecado, cargando todo ese pecado. Estaba batallando con demonios, con potestades, con toda enfermedad. Todo Él se lo llevó ahí en la cruz, pero todo por amor a cada uno de nosotros, mis hermanos. Así que podemos ver el corazón del Señor, que Él es nuestro Salvador, pero vemos a su madre ahí sufriendo, viendo al Señor, viendo cómo las madres se pueden imaginar, ¿verdad? Cómo sufre cuando ves a tu hijo que alguien le hace daño. Una madre sufre, y entonces podemos imaginarnos el dolor que sentía María al ver a su hijo ahí en la cruz, crucificado. Podemos ver ese dolor de ella, pero ella confiaba en el Señor. A ella le llegaban todos estos pensamientos cuando Jesús era un niño, cuando jugaba, cuando ella lo cuidaba, cuando iba al templo. Hizo que le llegaron todas esas imágenes a ella. Cuando se acordó también cuando Simeón le dijo que una espada traspasaría su misma alma. Eso se encuentra en Lucas capítulo 2, 35. Y ahí se estaba cumpliendo esa profecía que le dijo Simeón. Se estaba cumpliendo porque ella estaba sufriendo, ella tenía un dolor muy grande, y ella no decía nada, lloraba, pero Jesús la estaba viendo. Jesús la veía ahí como, por eso, si ahora las mujeres, más las mujeres que son madres, pueden saber ese sufrimiento que tenía María. Pueden saber ese sufrimiento tan grande que pasa por ver a su hijo ahí clavado en la cruz. Y también el Señor Jesús sufrió mucho por todas esas espinas que le clavaron en su cabeza, hermanos. Todas esas, si a veces cuando uno se espina, no sé si le ha pasado a ustedes, se han espinado con alguna rosa o algo, uno a veces ya se quiere morir porque le duele el dedo, le punza el dedo. ¿Se imaginan ese dolor que el Señor tenía? Y Él no tenía que haber estado ahí, Él no tenía que haber estado ahí porque Él no era un malhechor, Él no hizo nada malo. Nosotros teníamos que haber estado ahí, pero Él por amor lo hizo, mis hermanos. Y vio a Juan y le entregó a Juan al cuidado de su madre, se lo entregó, le confió a él. Le confió a él esa
no es una obligación, sino está mostrándonos un principio del reino en Cristo, que se forma una nueva familia. Ya no se trata solo de lazos de sangre, sino una relación forjada en la fe y el amor. Sí, mis hermanos, tenemos que porque ya somos una familia, todos nosotros somos una familia y tenemos que cuidarnos, ver cómo está tu hermano, qué necesita tu hermano, qué le pasa, podemos platicar, hablar con ellos, porque pues ya somos una familia en la fe. Amén. El discípulo amado representa al creyente fiel. Jesús le confía a María porque vio en Juan una madurez espiritual. Por eso, porque yo he escuchado así a gente que dice, pero ¿por qué no se la encomendaron a sus hermanos? Porque María tenía más hijos, pero ellos no eran creyentes. Entonces Jesús conoce el corazón de cada uno. Y entonces él vio a Juan y por eso le dijo que allí estaba su madre. Y de que desde ese momento el discípulo la acogió en su casa, la cuidó, vio por ella. Sé que el discípulo amado representa al creyente fiel porque le confió a María en su madurez espiritual que él tenía. Así que nosotros, hermanos, tenemos que cuidarnos unos con otros, tenemos que cuidarnos porque somos hermanos, somos familia. Así que no dejemos eso, ese amor. Todo lo que el Señor Jesús pasó ahí en la cruz, Él nos está dando esa enseñanza. Nos está dando esa enseñanza de que tenemos que cuidar uno del otro. Y, o sea, esa es la enseñanza que el Señor Jesús nos deja. Dice Jesús, aún en medio del dolor, y nos llama a hacer lo mismo. O sea que tenemos que hacer lo mismo que el Señor estaba haciendo en la cruz. Tenemos que ver por los otros, así como Él cuidó, dejó encargado a Juan, a su madre. También nosotros tenemos que hacer lo mismo con cada uno de nosotros. Amén. En la cruz nace una nueva familia donde cada creyente es llamado a cuidar uno del otro. Y el amor verdadero es práctico, presente, como el amor de Jesús que mostró en ese momento, mis hermanos. No debemos idolatrar a nadie ni elevar a ninguna persona bíblica por encima de las escrituras, pero sí podemos demostrar el corazón de Cristo que muestra compasión hasta el último aliento. Amén, mis hermanos. Que pidámosle al Señor, a nuestro Dios, que nos dé un corazón fiel, un corazón compasivo, dispuesto a cuidar uno del otro. Amén, mis hermanos. Pues esa ha sido la palabra de esta noche, mis hermanos. Dios les bendiga. Bueno, mis hermanos, y vamos a entrar en la cuarta palabra. Yo encuentro esta palabra, todas estas palabras han sido muy bonitas y yo creo que en estos tiempos se siente algo diferente. Yo creo que es parte de lo que estamos recordando, que fue un hecho muy poderoso que cambió el rumbo de la historia, cambió el rumbo de nuestra historia. Y dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eloí, Eloí, lama sabactaní. Esta frase expresa el momento de mayor angustia que Jesucristo vivió en la cruz. La angustia, la soledad, que representa la carga del pecado de todo el mundo. Ahí es
cuando Jesús se identifica con el profundo dolor humano en ese momento. Esta palabra fue una palabra de abandono, pero también de oración hasta cierto punto. Jesús no dice como en otras ocasiones, Padre. Esta vez dice, Dios mío, Dios mío. Eso muestra un distanciamiento entre Jesucristo y su Padre. Un quiebre de una intimidad que había entre ellos dos. Pero también es una oración. No es un grito vacío. Jesús seguía hablando con Dios. Y aunque se sentía abandonado en ese momento, no dejó de buscarlo. Decía, Dios mío, Dios mío. Y aquí podemos ver cómo Jesucristo citaba también Salmos. Y en Salmos 22:1 que comienza y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí en Salmos se describe con detalle el sufrimiento de alguien que está siendo burlado, traspasado, desnudado, pero luego es vindicado por Dios. Aquí Jesús, al citar la primera línea en Salmos, nos está diciendo, estoy en un sufrimiento. A la gente, a los oyentes, los que estaban alrededor, estaba diciendo, estoy en sufrimiento, pero también confío que vendrá la victoria. Qué poderoso esas palabras que hubieron en esa cruz cuando Dios dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Como dice en Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho divisiones entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Tenía que pasar eso, mis hermanos. Jesús nunca había experimentado la separación del Padre. Él siempre estaba en su presencia, en su comunión con Él. Pero ahora por amor, en Jesús tuvo que entrar en la oscuridad que causa el pecado, para que nosotros nunca tengamos que estar allí solos, nunca más. Me acordé. Yo digo, esta palabra fue muy linda para mí y me acordé ese momento. Yo creo que todos hemos estado en ese momento de pecado y hemos sentido la separación de la presencia de Dios. Pero yo no me puedo imaginar el dolor que Jesús tuvo que sentir, porque no solamente era el mío, era el tuyo, era el de miles, de millones de personas. ¡Qué fuerte! ¿Cómo un solo ser humano podía aguantar el gran peso de ese pecado? Él siendo el quien era y el que es. Cuando Él estaba ahí, sintió lo que muchas personas sentimos. Cuando oramos y no obtenemos respuesta en medio de la aflicción, ¿no? Cuando sufren, cuando se sienten traicionados, cuando se sienten olvidados, cuando se sienten solos. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido solos en algún momento? Y en algún momento de nuestra oración hemos dicho, Señor, ¿dónde está tu rostro? ¿Dónde estás en nuestra aflicción? ¿Cuántas veces no lo hemos hecho? Él entendió en ese momento ese dolor que nosotros hemos sentido. Cuando hemos creído que incluso Dios nos ha dejado. Jesús entró en un dolor universal. Y eso cambia todo, como lo decía. Ahora no hay dolor que Dios no conozca y haya experimentado en esa cruz. Ese grito abrió el camino, mis hermanos, abrió el camino. Ese es el grito, no es una queja vacía, sino es un eco de redención. Digo, qué poderosa esta palabra. Porque por medio de ese abandono, porque Él agarró el pecado del mundo, el pecado nos separa de la comunión de Dios, nos separa de Dios. Y ese momento Jesús tuvo esa separación. Pero por medio de ese abandono que Él sintió, ahora nosotros somos adoptados. Qué fuerte es eso, mis hermanos. Qué gran bendición. Y por medio de esa separación, nosotros somos reconciliados.
como dice 2 de Corintios, al que no conoció pecado. 2 de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Qué hermoso. Y para terminar con esta palabra, mis hermanos, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No es solo un grito de dolor. Es el eco del amor más profundo que jamás ha sido expresado, más que solo por Jesucristo. Es Jesús entrando en la oscuridad que tú y yo hemos sentido en algún momento. Es Dios mismo poniéndose en el lugar del ser humano más roto que existe en la humanidad, viviendo el silencio que a veces nos parte el alma, para asegurarnos que jamás tendremos que enfrentar esto solos. Y como Él nos dice, prácticamente con todo este hecho, con estas palabras, Él nos está diciendo, yo también sé lo que es sentirse lejos de Dios. Y solo para que tú puedas volver a Él. En ese grito no hay derrota. Hay entrega, hay redención y hay esperanza. Porque desde esa herida nace la vida, mis hermanos. Desde esa separación brota la reconciliación. Y desde esa cruz el amor lo llena todo. Es el momento en que la divinidad de Dios toca la tierra. El pecado toca la gracia y el abandono da paso a la salvación. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Ahora, mis hermanos, vamos a dar inicio a recordar lo que Jesucristo le dijo a sus apóstoles. Teníamos que hacer esto en memoria de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a pedir también a los niños que vengan. Por favor, si pueden llamar a los niños. Empieza a preparar su corazón, porque al ver y al escuchar las 4 palabras, que todavía quedan 3, vemos el sufrimiento, el sacrificio, pero también son emociones encontradas, porque sí nos da pena y nos da tristeza ver a Jesucristo en estas condiciones y haberlo hecho por nosotros. Pero gracias a eso ahora nosotros tenemos libertad. Son emociones encontradas, o sea que nos da tristeza, pero al mismo tiempo nos da felicidad, que si no hubiera sido por ese sacrificio, quizás ¿dónde estaríamos nosotros? No tendríamos esperanza, estaríamos directos a la ira de Dios, pero el Señor tuvo misericordia para que todo el mundo que crea en Él, y nosotros creímos en Él, vamos a ser salvos de la ira, y nos toca, y Él nos está preparando una morada allá en los cielos. Le vamos a pedir a los niños que pasen, cada uno con sus padres, para que lo celebre junto con sus papás. Y vamos también a pedir a la pastora también que pase para enfrente, y también a nuestra hermana Lupita que pase aquí enfrente, para que tomen el pan y el fruto de la vid. Que juguito, pero de uva. Sigue siendo el fruto de la vid. Y aquí es lo que nosotros hablamos y recordamos acerca de lo que hizo Jesucristo, el ceder de la Pascua, preparar la Pascua, y dice, y cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y ahí se preparó la copa de la redención y también el pan, y yo quiero invitarlas que pasen para enfrente, que pasen y las repartan, por favor.
Sí, que las repartan. Y así preparamos nuestros corazones para tomar esta Pascua. Algo totalmente significativo. Algo que nos llena de gozo, de alegría. Y de ganas de que, la verdad, que Jesucristo venga pronto. Que venga por su pueblo, porque lo estamos esperando. Y así como los apóstoles estaban con Jesús, tenemos que también imaginarnos nosotros, porque esto representa lo que es la sangre y el cuerpo de Jesucristo. Y esto es lo que estaba tomando el Señor. Imagínense que Él estuviera con nosotros aquí en la mesa, diciendo: acuérdate de esto, acuérdate de esta bendición, acuérdate de lo que yo padecí por ti, para que tengas una nueva vida, una nueva esperanza. Y en Lucas capítulo 22, versículo 17 dice: y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Toma el vino, tome el juguito. Y dice: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Coma el pan. Vamos a hacer una oración. Cierre sus ojos. Y en esta oración, dele las gracias a Dios, dele las gracias a Jesucristo. Dígale: Señor, en este momento hago memoria de ese sacrificio, de ese dolor, de todo lo que tú hiciste, el trabajo tan preciso, tan ordenado, para que nosotros tuviéramos salvación. Dele las gracias al Señor. Mientras estamos tomando esta Pascua, estamos tomando esta cena que tomó Jesucristo con los apóstoles. Ore al Señor y dígale con sus propias palabras lo que usted siente. Dígale con sus propias palabras lo que salga de su corazón. No necesita ser tan elocuente, solamente dígale a Dios: gracias. Porque hay dos ceremonias que nosotros tenemos que celebrar, que es el bautismo y es la Pascua. Y estamos celebrando la Pascua. Padre, estamos haciendo algo que tu Hijo Jesucristo nos encomendó que hiciéramos. Hacer esto en memoria de mí. Y cada vez que beban y cada vez que coman, se tienen que recordar del sacrificio. Y eso es lo que estamos haciendo. Nos estamos acordando del sacrificio. Te damos las gracias. Son sentimientos encontrados porque al ver, mi Dios, estos videos, que solamente son videos de una película, y las palabras que mis hermanos trajeron, vemos el significado, la potencia de lo que Jesucristo sufrió en esa cruz. Y la verdad que nos da tristeza, nos da dolor en nuestro corazón,
ver a Jesucristo de esa manera. Pero al mismo tiempo te damos las gracias porque ahora tenemos una vida eterna. Ahora tenemos una libertad en la cual podemos llegar ante tu presencia como lo estamos haciendo ahora. Y la verdad, mi Dios, de todo corazón te damos las gracias. No hay palabras, mi Dios, suficientes para decirte cuánto amamos este sacrificio, cuánto amamos lo que Jesucristo hizo por nosotros. Pero lo que podemos decirte, mi Dios, simplemente decir gracias. Gracias por esto. Gracias por este tiempo. Gracias por esta fiesta. Algo que tú ya lo habías dicho, Señor, de hace tiempo atrás, estaba en tu calendario y esto se sigue celebrando todos los años y lo queremos hacer de la mejor manera posible. Quizás nosotros no tenemos la cultura hebrea, no sabemos mucho más, pero lo que sí hacemos, lo hacemos de corazón. Lo hacemos, mi Dios, de la mejor manera que lo podamos hacer nosotros. Así que, mi Dios, te damos las gracias. Eternamente vamos a estar agradecidos por ti. Y cuando nos veamos cara a cara, mi Dios, nos vamos a arrodillar y te vamos a dar las gracias personalmente. Realmente esperamos ese día, mi Dios, verte cara a cara. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Un aplauso al Señor. Y así, mis hermanos, terminamos la transmisión de este día. Y nosotros vamos a seguir en esto, vamos a seguir la Pascua, pero no se ha terminado porque después viene la resurrección. Y que Dios los bendiga, mis hermanos.